La historia de Roma no sería nada sin sus emperadores, aquellas personas que ostentaban el poder y decidían el futuro de medio mundo conocido a su propio antojo. Pero no solo gobernaban, sino que además eran gladiadores, pirómanos, asesinos, locos y genocidas. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte de 5 emperadores que sembraron la desgracia en la historia de Roma por sus actos y decisiones. Un top 5 de los emperadores más despiadados de la antigua Roma. En el número 5 y comenzando tenemos a Calígula. Este emperador romano se presentaba como un dios y estaba obsesionado con el sexo. Cuentan las crónicas que yacía con todas las mujeres que tenía alrededor y mantenía un carácter tirano, del que muchos historiadores piensan que estaba causado por una dolencia mental. Calígula fue, sobre todo, un derrochador. Se gastó grandes sumas de sextercios para su propia vanidad, sumiendo a Roma en un caos sin final y con una guerra fratricida por propia vanidad. Murió asesinado a los 29 años en el Monte Palatino por guardias pretorianos. En el número 4 tenemos a Nerón, el supuesto pirómano de Roma. Fue un tirano sin corazón, pues según algunos historiadores ordenó matar a su propia madre y esposas. Aunque lo recordamos como el acusado de incendiar Roma, fue un hombre vanidoso y que buscaba la gloria personal. Tanto es así que hay crónicas donde se asegura que un acto o banquete no finalizaba hasta que él realizara una interpretación personal. Nerón necesitaba continua atención y sentirse bajo el foco principal, sentirse el protagonista. No son pocos los textos que afirman la reiterada quema de cristianos en las vías principales de Roma. Este emperador estaba obsesionado con ellos y los culpabilizaba de todas sus desgracias. Pero quizá el detalle más escabroso de su vida, y por lo que lo incluyo en esta lista, es que se enamoró de un joven por su parecido físico con su difunta esposa y que se llamaba Esporo. Ordenó que lo castraran y se casó con él. Esporo fue obligado a vestirse como una mujer e incluso a que se refirieran a él como emperatriz. Nerón huyó de Roma cuando el Senado proclamó a Galba como nuevo emperador. Según cuenta la historia, el vanidoso Nerón se suicidó un tiempo después. Tenía solo 30 años. En el número 3 te presento a Cómodo, el emperador gladiador. Fue el sucesor de Marco Aurelio y, como Nerón, también practicaba la vanagloria. Gustaba de bajar a la arena del Coliseo para que todos le vieran combatir. Y sus cualidades solo se limitaban a eso, ya que la historia lo recuerda como un gobernante dictatorial sin carácter ni capacidad de gestión. Los que tenía a su alrededor creían que estaba loco y fueron muchos senadores los que lo odiaban. Fueron varios los intentos de asesinarlo hasta que uno de ellos obtuvo sus frutos. Una noche, Marcia, su concubina de cámara, vertió veneno en la copa de Cómodo y éste quedó atontado, pero todavía vivo. Casi sin fuerzas, cuentan los textos que se introdujo en la bañera para recuperarse y allí halló su final. Cuando las cálidas aguas del baño le iban recomponiendo, un hombre enviado por sus conspiradores le agarró del cuello y lo estranguló hasta la muerte. Solo tenía 31 años. En el segundo lugar de la lista se halla el emperador Tiberio. Debo decirte que ascendió al poder de una forma ilícita, ya que él lo logró haciendo bastantes conspiraciones y llevando a cabo muchos asesinatos. Y como se dice, lo que mal empieza, mal acaba.
Tiberio coincidió en el tiempo con Jesús de Nazaret y decían de él que siempre gustaba de evadirse de sus responsabilidades, si bien es cierto que no era mal estratega militar. Pero lo más sucio y depravado de este emperador, y por lo que hace méritos para estar en este top 5, es que, según su biógrafo Suetonio, mandó construir un palacio en Capri para conformar una casa del placer donde practicar el sexo libre, incluso con niños. Tiberio hacía y deshacía en aquel lugar como deseaba, y se dice que su perversión sexual no tenía límites. Hay detalles que recogen el despiadado trato en el palacio cuando se cansaba de alguien, pues lo mataba sin contemplaciones como un buen hombre inmoral. Sobre su muerte, a la edad de casi 80 años, Suetonio, su biógrafo, plantea varias teorías, desde la muerte natural hasta el envenenamiento. Y en lo más alto del podio, como emperador más odiado y enfermo de la antigua Roma, se levanta Heliogábalo. Quizá no sea muy conocido en favor de otros emperadores, pero os aseguro que Heliogábalo fue la maldad personificada. Aunque solo gobernó 4 años, y menos mal, tuvo tiempo suficiente para martirizar a todo aquel que se cruzaba en su camino, especialmente con amantes de su mismo sexo a los que amputaba los genitales. Heliogábalo practicaba el desenfreno en todos los ámbitos de su vida. Era sumo sacerdote, además del dios Sol invicto, por lo que sustituyó a Júpiter, desechando la tradición religiosa romana por esta nueva deidad. Y dentro de sus ritos, la historia cuenta que se prostituía, algo que en aquella época le valió el rechazo de guardias pretorianos y senadores. La tradición religiosa no fue la única que transgredió el joven emperador, sino también la de acostarse con una virgen vestal, que debía permanecer en su condición hasta los 30 años, que es lo que duraba el servicio a la diosa Vesta. Este escándalo no hizo más que aumentar el malestar en el imperio y, unido a otros desafortunados incidentes, como contraer matrimonio en público con 2 atletas masculinos a la vez, desembocó en su muerte a los 18 años. La guardia pretoriana lo asesinó junto a su madre y arrastraron los cuerpos de ambos desnudos por toda Roma, justo antes de arrojarlos al río Tíber, con decapitación incluida. Aunque hubo otros despiadados emperadores romanos, he querido traerte los 5 que, en mi opinión, se llevan la palma. Sus actos fueron atroces y dignos de una crónica de sucesos terroríficos. La historia de los emperadores romanos guarda narraciones de lo más escabrosas y puede que en algunas sean más leyenda que realidad, pero de algo podemos estar seguros: no deja indiferente a nadie. Si te ha gustado este episodio de Gargantúa, puedes suscribirte al podcast y me ayudas a seguir creciendo. Puedes hacerlo a través de iVoox, Spotify, Amazon Music o Google Podcast. Y si ya estás suscrito o suscrita, te agradezco la confianza. Hasta el próximo episodio, navegantes.